El sexto ángel tocó la trompeta, y escuché una voz que brotaba de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Desaten a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates, dijo la voz al sexto ángel, y aquellos ángeles que estaban preparados precisamente para aquel año, mes, día y hora, quedaron en libertad de matar a la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis versículo 9. Imagina un mundo donde la Tierra está al borde del colapso, una Tierra sobrepoblada, que ha sobreexplotado sus recursos. La humanidad, en busca de ayuda, decide rezar por una segunda oportunidad, hasta que por fin llega un ángel desde el cielo para ayudar a los humanos. Sin embargo, el ser humano logra capturar al ángel y colocarlo en una máquina para utilizar sus milagros a su conveniencia, incluso si esta máquina le produce un gran dolor al ángel. Esto es Angel Engine. Angel Engine es una serie de terror analógico que fue creada y popularizada en la red social de TikTok por el usuario de Unearthly Hub. Mezcla imágenes y voces de inteligencia artificial para crear cada capítulo. En el primer capítulo se nos muestra una criatura bastante terrorífica y desgastada, explicándonos por paso cómo capturar a un ángel. Step 1. Exploit your planet's resources. Pray, pray, pray. Step 5. Watch the divine messenger descend onto your world. Use their kindness. Strap them into your angel engine. Step 7. Siphon their energy. Perform miracles. Step 8. Return your planet to its former glory. Esta criatura desgastada es el mismo ángel que luego de explicarnos cómo capturarlo, drenarle su energía y dejarlo en ese estado para que entendamos lo que le hicieron o lo que le hicimos, nos pedirá que lo encontremos y lo liberemos. Para esto nos dará pasos a seguir en el segundo capítulo. Step 4. Look upon me, look upon me, look upon me. Release me, your wage will be plentiful. Lo curioso de esta historia es que este ángel llamado Uriel nos explica que es necesario liberarlo porque se avecina un ángel maligno que no tiene las mismas intenciones que él. Nos dice que no nos dejemos engañar por este nuevo ángel que al parecer ya se encuentra en la tierra o cerca de ella. Entonces, a pesar de todo el dolor que le hemos causado a Uriel, este ángel todavía decide ayudarnos para salvar a la humanidad. Esta serie representa de cierta manera una crítica al capitalismo depredador. Y no lo digo desde un punto de vista comunista ni socialista, sino crítico al capitalismo sin barreras ni límites. La serie representa al ser humano explotador, que ha dejado atrás toda noción de moralidad para convertirse en un ser completamente utilitario, que lo único que le importa es obtener recursos para producir más sin importar cómo lo consiga. El genio detrás de la máquina de ángeles o motor de ángeles es Geoff Hertzmann, un científico que se convirtió en el más joven en recibir un premio Nobel de Química a la edad de 25 años. Se ha propuesto llevar a la humanidad a la mejor etapa en la cual ha estado en toda su existencia, creando la máquina para crear milagros a voluntad, una máquina que incluso puede devolver a la vida a personas. Este científico es lo que representa la soberbia, uno de los 7 pecados capitales que refiere al exceso de autoestima y amor desmedido por uno mismo, considerado de hecho el primer pecado capital del cual deriva el resto. Ante esta situación cabe preguntarnos, ¿es posible que la humanidad pueda capturar un ángel? Y no me refiero a la posibilidad de crear una máquina para hacer milagros o a la existencia en sí de los ángeles, esto no es de lo que trata el video, sino de la posibilidad moral del ser humano de poder capturar y causarle dolor a una criatura con bondad pura, que viene a ayudarnos incluso tras causarle dicho dolor. ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad a flexionar o doblar la moralidad con tal de beneficiarse a sí misma a pesar de causarle daño a otro ser? Que este video pueda servir un poco a la reflexión. La idea de que existen ángeles que tratan de ayudar a la humanidad y otros que la quieren destruir proviene de la misma Biblia. Sodoma y Gomorra fue destruida bajo las órdenes de Dios por haber traspasado los límites aceptados en materia sexual y de relaciones humanas. Estos sitios se habían vuelto un cultivo de depredaciones de todo tipo y perversiones por todas partes. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad a la humanidad. El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave.
Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Yahvé en Génesis versículo 18. Dios tampoco es injusto, puesto que en Génesis 18 Abraham le pregunta si de encontrarse tan solo 10 justos en Sodoma, deben pagar esos justos por el pecado de los injustos, a lo cual Yahvé, o Dios, responde que si hay tan solo 10 justos, perdonará a toda la ciudad, haciendo entender que con el buen obrar de pocas personas será suficiente para salvar incluso a los injustos. Sin embargo, Dios se da cuenta que la ciudad está perdida en sus propias depravaciones y envía a los ángeles a destruir Sodoma, no sin antes salvar a Lot, nieto de Abraham. Los ángeles de esta manera llegan a Sodoma a avisar de su destrucción a Lot. Sin embargo, las personas que no le creyeron a Lot y continuaron con sus perversiones son quienes murieron. Esta historia da a entender cómo desde la creencia judeocristiana existe el ofrecimiento de segundas oportunidades, siempre y cuando el arrepentimiento sea honesto y evidente, pero que por razón de libre albedrío, si las personas deciden no alejarse del mal, pues perecerán por sus propias decisiones. Es así como el ángel malvado al cual se refiere Uriel en esta serie podría ser un enviado por Dios para buscar y vengarlo, o podría bien ser un ángel enviado para destruir a la humanidad por la destrucción que ha causado en la tierra el ser humano, y siendo Uriel el primer ángel enviado a tratar de salvar a la humanidad, pero la humanidad no tomó esa segunda oportunidad, pues solo nos toca perecer. Sin embargo, esto es una idea de lo que puede ser ese ángel, entre comillas maligno. Pero tomando en cuenta que el ángel busca confundir a las personas probablemente para crear una guerra, también se podría tratar del anticristo, es decir, Lucifer, tal como menciona el Apocalipsis representado por un dragón. Angel Engine puede ser una historia que retrata el suceso del Apocalipsis o el libro de las Revelaciones, que conectando con la actualidad y el mundo capitalista en el cual vivimos, el comienzo del Apocalipsis es nada más y nada menos que la destrucción del planeta Tierra por la sobreexplotación de sus recursos, lo cual lleva a un montón de plagas que el mismo ser humano va a traer, representando a los 4 jinetes del Apocalipsis: la peste, la guerra, el hambre y la muerte. Además de la llegada de Uriel como una segunda oportunidad y el siguiente pasaje como la negación del ser humano de aceptar esa segunda oportunidad. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 20:21. De esta misma forma, el ser humano sigue con la sobreexplotación de la naturaleza, pero esta vez por medio del ángel. No entendimos nada y por esto llega el anticristo e inicia el apocalipsis. Para entender cómo el humano ha llegado hasta este punto, obviamente en esta historia ficticia e inventada, pero que nos puede dar bastante que reflexionar, podemos ir un poco atrás en la historia y entender cómo se crea el mundo actual, con la filosofía que tenemos y el modelo social y económico que nos caracteriza, el capitalismo. Cabe destacar que aunque la siguiente reflexión es una crítica al capitalismo en el cual vivimos, para nada se trata de promocionar el sistema comunista ni socialista que, según mi opinión, no han logrado suponer un cambio en la modernidad ni en términos morales ni en términos de superación de la explotación de los recursos, en muchos casos empeorando incluso la situación. Es innegable que la sociedad actual se deriva del capitalismo, la producción aumentada y el consumismo, pero ¿de dónde deriva este modelo? El mundo ha estado gobernado durante siglos bajo modelos de reinados o autocracias, sean políticas o religiosas, con muy escasos momentos de democracia o república, que de igual manera estaban basadas casi siempre en una élite privilegiada que sostenía durante largo tiempo el poder. Toda esta visión cambia con la llegada de la Ilustración del siglo XVIII, que provoca revoluciones tan importantes como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y mucho antes de todo esto la Revolución Científica. Ciertas ideas como el poder del pueblo, la igualdad, la tolerancia, la libertad, el progreso, el gobierno constitucional y la separación de la Iglesia del Estado son algunos de los puntos más importantes de la Ilustración. Con ello, también se dispara un increíble proceso de descubrimientos científicos, lo cual lleva a la creación de inventos que desde el siglo XV con la imprenta de Gutenberg hasta el siglo XVIII con la máquina de vapor de James Watt, crean una aceleración de la producción de nuevos inventos, una gran normalización de las ciudades industriales
y que concluiría con el capitalismo que tenemos hoy en día. Podemos poner como punto de partida la separación del individuo con la autoridad suprema, es decir, con la Iglesia e incluso con el monarca o rey. Un ejemplo claro de esto es la Reforma Protestante de Martín Lutero, en el siglo XVI, quien fue un fraile católico que decidió desafiar a la Iglesia católica a la cual pertenecía, para poner en cuestión la autoridad religiosa de los clérigos como el Papa o los obispos, y con la idea de que el individuo tenía que ser quien interpretara la Biblia bajo su propia reflexión. Aquí nace el cristianismo protestante que tienen los países angloparlantes y Alemania también, que opuesto al cristianismo católico no tiene una figura suprema central y es más individualista. Aquí comienza un cambio importante de mentalidad, pues la autoridad es después de mucho tiempo desafiada y la verdad no es una única verdad, ahora la verdad la tiene el pueblo. Esto, por supuesto, conduce tanto a conclusiones positivas como negativas también. Poco a poco, con el individualismo, la reflexión ante la naturaleza, Dios y las cosas permite un desarrollo mayor de la filosofía, las ciencias y por lo tanto los inventos que, como ya dijimos, llevó a la revolución industrial y posteriormente a la creación del capitalismo, y de todos los progresos tecnológicos de los cuales gozamos hoy en día. Pero por otro lado, trajo consigo ideas individualistas que muchas veces llevó a hacer cosas terribles, como la creación del racismo científico, que colocaba a las personas de diferentes razas en diferentes estadios de la evolución, o crear una desigualdad mucho más marcada entre la élite que poseía la riqueza con los más pobres. Y todo esto de lo que estoy hablando termina llevando a sucesos como la Segunda Guerra Mundial. ¿Es posible que un ser humano sea tan terrible como para hacerle daño a un ángel que solo trata de ayudarnos? Pero por supuesto, no fue el ser humano capaz de meter a millones de personas inocentes en campos de concentración, incluyendo niños por el simple hecho de ser una raza malvada. Bajo la excusa de estar haciendo el bien de la humanidad, se estaba realizando uno de los actos más macabros de la historia. Y mucho de esto se hizo poniendo al judío como el malvado, es decir, colocándolo como el otro, el indeseado, el diferente, el que no merece un buen trato. No muy distinto a como el doctor Geoff Ernstman está tratando al ángel en esta historia. El individualismo, por supuesto, ha traído cosas buenas al mundo que incluso ha ayudado en temas de salud y esperanza de vida. Pero así como todo en la vida, el radicalismo puede llevar hasta lo más hermoso del planeta a ser lo peor que se pueda imaginar. Mucho se ha planteado si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, pero creo que la mejor postura es la que sostenía el ilustrado filósofo Rousseau en su obra El contrato social, cuando decía que el hombre no es bueno ni malo, sino que se transforma en lo uno o lo otro por su propia libertad. Al final tenemos empatía y egoísmo, ambas necesarias de usar en un contexto u otro, pero ambas peligrosas de usar en un contexto u otro también. Y si tenemos plena libertad de usar ambas, por lo general, y evidentemente la utilizaremos para nuestro propio beneficio personal e individual. Y bueno, viendo por dónde va la serie, el Dr. Ernstman parece estar haciendo esto último. Por esto, Rousseau pensaba que para evitar que la maldad individual se saliera de control, las leyes eran necesarias, y lograrlo por medio del contrato social era básico en toda sociedad que quiera mantener su moralidad intacta. Lo que es bueno y conforme al orden lo es por la naturaleza de las cosas e independientemente de las convenciones humanas. Toda justicia procede de Dios. Él es su única fuente. Pero si nosotros supiéramos recibirla de tan alto, no tendríamos necesidad ni de gobierno ni de leyes. Sin duda existe una justicia universal emanada de la razón, pero esta, para ser admitida entre nosotros, debe ser recíproca. Es preciso, pues, convenciones y leyes que unan y relacionen los derechos y los deberes y encaminen la justicia hacia sus fines. En el estado natural, en el que todo es común, el hombre nada debe a quienes nada ha prometido, ni reconoce como propiedad de los demás sino aquello que le es inútil. Rousseau, El contrato social. Angel Engine, de esta manera, parece ser una crítica a lo que una sociedad sin leyes, sin control y con completo libertinaje de una sociedad capitalista, pero sin ningún tipo de regulación, puede hacer. Un verdadero anarcocapitalismo. Un mundo donde los deseos personales se interponen a los deberes de la sociedad, donde la moralidad se ha destruido completamente para dar paso a los deseos de la soberbia de científicos como Ernstman, y a los deseos de las personas que quieren ver a sus familiares revivir, que quieren mejores notas en los exámenes y que quieren ser mejores sin importar el dolor al cual un ángel esté pasando. La serie parece que tiene un inicio bastante interesante. Tiene cierto estilo anime, pero también de videojuegos retro o de 8 bits.
Sería interesante que esta serie la convirtieran en una de estas dos opciones. Más interesante a mi parecer es que el creador haga un libro, lo cual lo llevaría a una profundidad mucho mayor. Y aunque muchos se quejan del uso de la IA para crear las imágenes, siento que esta herramienta le da un toque a este terror analógico, un toque bastante bueno. También existen muchas preguntas y secretos que no han sido respondidos. Por ejemplo, ¿existe la posibilidad de que el ángel bueno, es decir, Uriel, realmente esté mintiendo y quiera ser liberado solamente para vengarse? ¿O tal vez es el científico justamente el ángel que viene a destruirnos? ¿O será el presidente? ¿Y qué hará nuestro héroe para poder salvar a la humanidad, si es posible salvarla? En fin, si no has visto esta serie y te gustó el concepto, te recomiendo que la veas si el terror analógico es tu estilo. Espero que te haya gustado el video. Coméntame abajo lo que piensas sobre esta serie o sobre el tema en cuestión. Hazme saber qué otros temas quieres que toque en los próximos videos. No te olvides de compartir, darle like al video y suscribirte si aún no estás suscrito. Hasta la próxima. Chao. What? Another F? At this rate, I'll never get into a good college. Don't be so sure about that, kid. World-renowned scientist and director of the Miracle Machine Initiative, Dr. Jeff Ernstman? Yours truly. What if I told you there was a way to get a great education despite your bad grades? That sounds amazing. What do I need to do? It is really easy. All you have to do is head on over to angelengineinitiative.org and sign up to become a volunteer. Thank you, Dr. Ernstman. I'll go sign up right away. No problem, kiddo. Go make our country proud.